Bienvenidos a la verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Hoy estoy continuando unas series en las que he estado. Esta es mi tercera semana que he estado enseñando acerca de que la palabra se hizo carne. Este es el título que le puse a toda esta enseñanza. De hecho, es una enseñanza de 5 partes que enseñé en un seminario de la verdad del Evangelio en Fort Worth, Texas, en noviembre del 2007. Ya cubrí mucho de este material y estoy tratando ahora de por qué Jesús tuvo que convertirse en un ser humano físico. Le digo, esta es una verdad poderosa y cómo aconteció que Él se volvió un ser humano físico. Como lo he dicho en nuestros programas anteriores, estoy enseñando todo esto en una secuencia y lo que enseñé la semana pasada es muy esencial para entender las cosas que estoy hablando esta semana. Así que te animo para que por favor consigas estos materiales. Incluso si has escuchado esta enseñanza, te digo, sería bueno para ti para que lo tuvieras y volver a verlo una vez más. Así que en verdad estoy empujando esta enseñanza que hice. Hay 5 partes en ella tituladas La palabra se hizo carne y te será una bendición. Ayer terminamos nuestro programa conmigo leyendo algunos versículos de Lucas capítulo 1 acerca del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Vamos a regresar. Solo leímos un par de estos versículos, pero en Lucas capítulo 1 versículo 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, ayer comenté acerca de que si tú no tienes una Biblia que dice que María era una virgen, si solo la presenta ella como una doncella o una damisela, entonces necesitas deshacerte de esa versión, porque es como un clavo en el cual toda la fe cristiana está colgando. Si Jesús solamente era un hombre, entonces su vida no valía mucho más que la vida de otro hombre. Si Jesús era Dios en la carne, que es lo que este nacimiento virginal significa, entonces su vida valía mucho más que toda la raza humana. Y esa es una verdad no negociable que tienes que creer. ¿Sabes? Si cualquiera cree que Jesús solamente era un hombre exaltado, un hombre piadoso, entonces te has perdido todo el punto. Esto no es verdad. Jesús era Dios manifiesto en la carne. Jesús no es solamente un camino hacia Dios, no es solamente un representante de Dios que de alguna u otra manera te enfocaba en Dios. Jesús era Dios en la carne. ¿Sabe? Hay tantas cosas en la Escritura que enseñan acerca de esto que podría pasar una semana solo pasando Escrituras y estableciendo esto. Pero este es un principio que está siendo enseñado y no es negociable en la palabra de Dios. Y es lo que este nacimiento virginal se refiere. Así que versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Sabe? Esto es otra línea, pero esto siempre me ha impresionado, que Dios en sus tratos con el hombre siempre ha tenido tanta gracia y misericordioso para con nosotros. Hay muchas ocasiones que los ángeles se le aparecían a hombres y casi en cada ocasión la gente siente temor cuando entran en la presencia de algún tipo de un ser angelical. Y temor viene sobre ellos y el ángel siempre tiene que decir, no temas. Así que en esta ocasión, aquí está el ángel diciéndole, tú eres grandemente favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y María está abrumada con esto, diciendo, ¿qué salutación será esta? En otras palabras, está tratando de imaginarse qué tipo de salutación es esta. Y es increíble, pero hemos sido tan separados de Dios y nos hemos condicionado. Y pensamos que Dios está enojado con nosotros, que pensamos que si este ángel Gabriel le hubiera dicho, María, tú basura, tú lamentable, Dios está aquí. Pues entonces ella hubiera dicho, bueno, pues es Dios. Ella hubiera aceptado eso. Pero cuando tienes al ángel que viene y empieza a decir que tú eres grandemente favorecida y que estás bendecida y que eres amada de Dios, ¿sabe? La gente se impresiona con este tipo de respuesta.
¿Sabe? La gente se ha acondicionado a aceptar que Dios está molesto. Pero aquí está el ángel viniendo con María y hablando estas cosas positivas sobre ella. Y el versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay diferentes maneras que puedes hacer preguntas. Las preguntas en realidad son una manera poderosa de obtener entendimiento, pero esto depende de a qué te refieres. Como por ejemplo, este mismo ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en el mismo capítulo de Lucas capítulo 1 y le dijo a él que él y su esposa finalmente iban a concebir y iban a tener un hijo en su edad mayor. Y dijo, ¿cómo puede suceder esto? ¿Ve? Esta es una pregunta, pero fue una pregunta que se levantó de incredulidad, como diciendo, ¿cómo podría pasar esto? A los 2 días se nos pasó el tiempo para tener hijos y a causa de esto este mismo ángel Gabriel se enojó e hirió a Zacarías e hizo que Zacarías estuviera mudo y no pudo hablar sino hasta que Juan el Bautista nació. Bueno, aquí está María haciendo una pregunta y al mismo tiempo no obtienes esta misma respuesta de Gabriel. Así que yo creo que por la respuesta que Gabriel le dio a María, es que ella no estaba diciendo como, ¿cómo puede suceder esto? Como una declaración de incredulidad. Ella estaba aceptando lo que el ángel le estaba diciendo, pero ella estaba haciendo la pregunta para una aclaración. Ella estaba desposada con José y estaba preguntando, ¿cómo sucederá esto? ¿Debo de seguir y tener el matrimonio con José y esta será la manera que este niño vendrá? Estaba preguntando para aclaración. ¿Sabes si Abraham le hubiera preguntado al ángel que le habló a él y le hubiera dicho, ¿cómo sucederá esto? ¿Será esto a través de Agar, la sirviente de mi esposa Sara? Porque Sara y él habían tratado por décadas y no habían podido tener hijos. Y después de que el Señor le habló y le dijo que él iba a tener este niño nacido de una manera milagrosa en su edad mayor, ellos llegaron a la conclusión de que sería a través de Agar, la sirviente de Sara. Así que fueron y tuvieron este niño y comenzaron. Todo el conflicto árabe-israelí salió de esto. No tendríamos este problema el día de hoy si Abraham hubiera hecho la pregunta y hubiera dicho, ¿cómo sucederá esto? ¿Voy a tener una relación con Agar? Ve, María no estaba haciendo esta pregunta por incredulidad o falta de fe. Estaba preguntando por aclaración. ¿Cómo iba a suceder esto? Ella era una virgen, no había tenido una relación. Ella tenía que seguir y consumar la relación con José. No, es lo que el ángel le dijo en versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Esta es una declaración poderosa. Y sabe, una de las otras traducciones, se me olvida exactamente qué traducción es, pero una de las traducciones de este versículo 37 dice que ninguna palabra de Dios es sin poder de cumplimiento. En otras palabras, básicamente aquí está la explicación que Gabriel le da a María. Le dijo, María, esta es la manera que esto va a suceder, es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el Espíritu Santo de una manera sobrenatural te va a embarazar, no con la semilla de un hombre, sino con la palabra de Dios. Y luego dice, porque ninguna palabra de Dios es sin poder de cumplimiento. Y María se humilló a sí misma y en el siguiente versículo, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vas a tener que seguirme aquí por un momento. La mayoría de la gente quiere ver televisión y quieren que alguien nada más los levante y los emocione y que hagan algo y puedes sentir un escalofrío y no quieren usar su cerebro y tener que pensar. Pero vas a tener que pensar por un momento para obtener el punto que estoy diciendo, pero vale la pena el esfuerzo. Cuando María dijo, ¿cómo sucederá esto? Básicamente el ángel vino y tomó todas las profecías
que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Y dijo, el Espíritu Santo tomará todas estas palabras que han sido habladas por Dios, y estas palabras serán implantadas dentro de ti, y la palabra de Dios se convertirá en el esperma que produce esta semilla. Y él será llamado el Hijo de Dios. Y María dijo, así sea conforme a tu palabra. Ella abrió su corazón y recibió esta profecía de Gabriel. Y yo creo que esta es la manera que ella concibió al Señor Jesús. Aquí es el significado de todo esto. Si tú regresas a la enseñanza que yo estaba haciendo la semana pasada, de cómo Dios habló todo a existencia, cómo creó los mundos por sus palabras, creó toda la vegetación, todos los animales y al hombre diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Todo cuerpo físico fue creado y hablado a la existencia. Pero después de que Dios había creado este universo y el mundo y el hombre, Él entregó el control y el dominio de esta tierra a seres humanos físicos. Y por lo tanto, cuando Él quería convertirse en un hombre y bajar para Él poder tomar este poder y esta autoridad que habíamos perdido, que le habíamos entregado a Satanás, Él tuvo que convertirse en un hombre para poder hacer esto. Usé este versículo ayer en mi programa, Juan capítulo 5, donde Jesús dijo que Él tenía poder o autoridad para ejecutar juicio también, porque Él era el Hijo del Hombre, a causa de su cuerpo físico. Dios tuvo que volverse físico, porque solamente le había dado control en esta tierra a seres que tenían un cuerpo físico. Así que Dios tenía que volverse físico. Y la manera que Él creó al primer cuerpo físico de Adán fue que Él lo habló en existencia. Pero ahora Él ya no tenía el control directo de la tierra más. Así que ya no solamente podía hablar al segundo Adán en existencia. Así fue llamado Jesús en 1 Corintios capítulo 15. Así que ¿cómo Dios hizo esto? Lo que tuvo que hacer, tuvo que comunicar con seres humanos en su corazón. Esa es la manera que Dios se comunica con nosotros, es a través de nuestro ser espiritual. Y Él se comunicó con ellos y nos inspiró. Y luego con gente de cuerpos físicos tuvo que hablar estas cosas para crear al segundo Adán o para crear el cuerpo para que Dios lo habitara. El problema con esto fue que no había ninguna persona que estaba operando al nivel de Dios. Todos habíamos sido corrompidos, todos habíamos sido pecaminosos, todos habíamos sido corrompidos. ¿Y sabe qué? Literalmente se tomó 4,000 años y docenas o tal vez cientos de gente siendo inspirados por Dios, gente que tenía cuerpos físicos hablando estas palabras inspiradas para crear el cuerpo para que el Señor Jesús lo habitara. Ahora, espero que pueda seguir esta lógica. Dios habló con el primer Adán, Dios habló al primer Adán a la existencia, tuvo que hablar al segundo Adán a la existencia, pero ya nomás estaba en un control y dominio total sobre la tierra. Había entregado esto a seres humanos físicos. Así que en vez de que Dios hablara a Jesús a la existencia de la manera que había hablado a Adán, tuvo que inspirar a gente con cuerpos físicos que tenían que hablar estas palabras inspiradas. Y el problema fue que ninguna persona podía determinar su mente o su corazón en todo lo que necesitaba ser dicho. Déjeme darle algunos ejemplos. Sabe, hubo muchas profecías habladas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Pero aquí hay una en Isaías capítulo 7. E Isaías dijo esto en capítulo 7. De hecho, estaba dando una señal al rey acerca de cómo sería sanado. Y dijo aquí en versículo 10, Isaías 7:10, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y continúa diciendo, y hay muchas profecías ahí, pero piensa en esto. Aquí hay un ministro de Dios, Isaías, y él es inspirado por Dios y habla esto de su boca y dice, aquí está la señal que Dios te dará. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Piénselo. Por ejemplo, yo le he dado profecías a la gente. He hablado cosas a gente. Recuerdo una mujer que vino a una de mis reuniones y yo la llamé y le dije, Dios te quiere ministrar a ti. Y sabe, Dios me dio su nombre. Yo nunca había visto a esta mujer antes, pero el Señor me dio el nombre de esta mujer. Y yo le dije, tu nombre es. Y le dije el nombre de esta mujer. Sabe, yo le pude decir que de mi parte se tomó mucha fe para yo tomar esta impresión que tenía, este pensamiento que tenía y decir, este es Dios. Porque te estás poniendo a ti mismo en la línea. ¿Qué tal si su nombre no hubiera sido el que llamé? Ya no recuerdo el nombre, pero fui inspirado y la llamé y resultó que sí era el nombre de esa mujer y sabe, ella supo que yo nunca la había visto antes. Y a causa de esto, inmediatamente ella abrió su corazón para todo lo que yo tenía que decir. Y Dios le habló y esta mujer fue liberada completamente. Pero se tomó mucha fe para decirle a una persona, este es tu nombre. Cuando yo no tenía una pista de cuál era su nombre. Piensa en cómo sería el ponerte de pie y profetizar. Una virgen va a concebir y tendrá un hijo. Y su nombre será Dios con nosotros. Será Dios viniendo en la carne. ¿Sabe? Ni siquiera puedo ver en mi mente esta profecía tan fuera de lo común. ¿Y sabe qué? Yo creo que esta es la razón que se tomó aproximadamente 4,000 años para que Dios hablara a través de gente diferente, todo lo que necesitaba ser hablado para que el cuerpo físico de Jesús fuera creado. Porque solo era Dios. ¿Sabe? Cuando Él estaba en control de las cosas totalmente sobre Él solo habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, a nuestra propia semejanza, y que tenga dominio. Solo un par de declaraciones, pero estaba tan ungido. Había cero incredulidad, había cero problemas en ello, porque Dios, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él es infinitamente mayor que un par de oraciones de Dios cuando Él está en control completo y absoluto, y el cuerpo de Adán fue creado completamente. Pero hablar a través de gente, la gente solo podía tomar un poco, tenía que profetizar. Me parece que fue Miqueas que profetizó que nacería en Belén, que tenía que ser hablado, que sería maravilloso, consejero, poderoso Dios, el Padre, príncipe de paz. Isaías lo habló. Isaías tuvo que profetizar de cómo Jesús se volvería la expiación por nosotros y cómo Él cargaría nuestras enfermedades y cargaría nuestras dolencias, que sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y todas estas cosas que profetizó en Isaías capítulo 53. Ve, Dios tuvo que hablar a través de Moisés. Moisés habló una profecía acerca de que Dios iba a levantar un profeta a ustedes como yo, a Él lo van a escuchar. Y cada una de estas personas, había profecías dadas todo el tiempo a través del Antiguo Testamento y fueron habladas por hombres. Ahora recuerde que Dios creó al primer Adán con palabras. Aquí Él quería traer al segundo Adán, como Jesús es llamado en 1 Corintios capítulo 15, quería crear al segundo Adán. De la misma manera tuvo que hablarlo a la existencia, pero tuvo que hablar a través de gente, a través de profetas. Se tomó 4,000 años, docenas y docenas de diferentes profetas hablando inspirados por Dios, profetizando estas cosas que tenían que ser habladas bajo la inspiración del Espíritu Santo para poder producir este cuerpo físico. Y luego, ¿sabe qué sucedió cuando Gabriel se le aparece a María y le dice, ¿cómo esto sucederá? Básicamente lo que dice, vamos a tomar todas estas palabras proféticas, estas profecías, estas palabras inspiradas por Dios y habladas a través de las bocas de aquellos que tenían un cuerpo físico, y el Espíritu Santo va a tomar estas palabras y te va a embarazar con ellas. Ahora, yo sé que esa terminología puede que sea diferente a lo que piensas,
Pero aquí hay otro versículo que puede verificarlo. Aquí en 1 Pedro capítulo 2 y en versículo 23. It says, let me see. Peter? Tal vez es 2 de Pedro, capítulo 2, verso 23. And it says 1 de that Pedro, while it has capítulo 23 2, versículo verses, 2 Peter 23. chapter 1 doesn't have 23 verses in it. Anyway, let me read this verse here. Oh, I was in chapter 2. Excuse me. En capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esas escrituras dicen que la palabra de Dios es una semilla incorruptible. Y la palabra exacta en griego que está siendo usada aquí es la palabra espora, hablando de una semilla física que plantas en el suelo. Pero la palabra espora viene de la palabra sperma en el griego, que está hablando de esperma. Así que puedes usarlo de cualquier manera. La palabra de Dios es como una semilla que es plantada en el suelo, o puedes decir que es como el esperma de un hombre. Y en realidad, el nacimiento virginal de Jesús fue totalmente natural en cada aspecto excepto uno. Y este fue que un hombre no proveyó la semilla. La palabra de Dios fue la semilla. El Espíritu Santo tomó todas estas expresiones proféticas que habían sido pronunciadas por miles de años. Y cuando María dijo, así sea conmigo, de acuerdo a tu palabra, ella se humilló a sí mismo y recibió la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo tomó estas profecías, estas expresiones divinas, y embarazó a María con ellas, y la palabra se volvió carne. Es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne. ¿Sabe? Una vez que entiendes todas estas cosas que he estado diciendo hoy, esto te da un entendimiento de que yo creo te va a ayudar a radicalmente ver por qué tomó tanto tiempo para que Jesús se mostrara. Y por qué las cosas tuvieron que suceder de la manera que sucedieron. ¿Por qué Dios tuvo que volverse un hombre? Porque Dios había delegado la autoridad de esta tierra a seres humanos físicos. Y cuando dimos esta autoridad y poder al diablo, Dios, en un sentido, hubiera sido injusto el que Él viniera e interviniera en nuestros asuntos cuando Él nos dijo, ustedes rijan, ustedes gobiernen, ustedes tengan señorío. Ustedes hagan lo que quieran. El hombre hizo lo que él quería. Le dimos el control de esta tierra a Satanás y Dios hubiera sido injusto para venir y solamente detener a Satanás. Así que lo que sucedió fue que Dios se tuvo que volver un hombre. Él delegó esta autoridad a seres humanos físicos. Dios tuvo que obtener un cuerpo físico para poder venir y tratar con el diablo. Y ahora el diablo está doliendo porque Dios ya no más está desde afuera viendo hacia adentro. Dios se había convertido en un hombre. Dios se convirtió en uno de los rehenes y ahora podía tratar con Satanás en un nivel porque tenía autoridad en esta tierra física a causa del cuerpo humano físico que él tomó. Esto es poderoso. Y tengo muchas otras cosas y esto solo está proveyendo un fundamento para que podamos hablar de cosas muy importantes. Voy a continuar esto con mi programa mañana, así que te animo para que lo escuches.